Bienvenidos a PS Tutoriales. Mi nombre es Cristina y en este vídeo vamos a ver cómo crear sombras con ayuda de los estilos de capa. Este ya va a ser el último vídeo que os voy a compartir de técnicas para crear sombras. Y antes de empezar es muy importante que os hayáis visto los vídeos que compartí anteriormente sobre el tema sombras, sobre todo el vídeo de 5 consejos para crear sombras realistas. Si no lo habéis visto, os lo dejo por aquí en las tarjetas, porque lo que os he comentado en ese vídeo lo vamos a aplicar en este. Ya lo hemos aplicado en los vídeos anteriores, pero sobre todo en este, que es digamos el que cierra, vamos a tenerlo todavía más en cuenta. Yo podría hacer, como siempre digo, un vídeo mucho más corto, enseñaros a crear la sombra con los estilos de capa y en 5 minutos o menos habríamos terminado. Pero lo cierto es que si yo solo os enseño a hacer eso, os los estaría enseñando a hacer mal, porque para el ejemplo que yo he elegido hay que hacer algo más que una sombra con estilos de capa. Vamos a abrir la foto y lo vais a ver mucho mejor. Vamos a abrir un documento nuevo, en mi caso lo voy a hacer de 1280 por 720, será suficiente. Y ahora venimos a archivo, colocar, y vamos a colocar la imagen del paisaje. Como siempre vais a poder tener los materiales para practicar en el enlace que os dejo en la descripción del vídeo. Marcamos aquí la cadenita y vamos a hacer esta imagen más grande y nos vamos a centrar sobre todo en la zona de la valla. El cielo, como veis, lo movemos para arriba porque no nos interesa y vamos a ponerlo pues más o menos por aquí. Tecla Enter para validar. Y ahora venimos a archivo, colocar elemento incrustado y vamos a colocar la bicicleta. Esta bicicleta yo quiero colocarla de tal forma que esté apoyada sobre la valla, para luego poder hacer la sombra de apoyo de la bicicleta sobre la valla. Entonces es muy importante tener en cuenta cuál es la zona de apoyo de la bicicleta y de la valla. Si yo coloco la bicicleta aquí delante, esta bicicleta tendría solo como apoyo las ruedas y el pie que la está sujetando. Todo lo demás estaría en el aire, por lo tanto no habría sombras en el aire, que ese es uno de los consejos que os mencionaba en este vídeo que os he dejado en las tarjetas. Si yo quiero colocar la bicicleta apoyada a la valla, tengo que fijarme cuál es la zona de apoyo de la valla, que es esta zona de aquí. Por lo tanto tengo que colocar las ruedas de la bicicleta, que es lo que está apoyado, y el pie en esa zona, y a partir de ahí hacer la transformación. Como ya os he enseñado en un tutorial anterior, podemos mover este pivote central para poner el punto de apoyo, fijarlo en esta zona donde está el pie de la bici, para que la transformación se haga en base a ese punto fijo, y entonces ya podemos hacer la transformación más cómodamente. Ahora reducimos el tamaño de la bici pues hasta un tamaño que veamos que se corresponde teniendo en cuenta las dimensiones de la valla. Yo creo que este tamaño podría estar bastante bien. Y la voy a colocar, pues no sé, la voy a colocar por ejemplo por aquí. Tecla Enter para validar. Y ahora es cuando vamos a crear la sombra. Como digo, como hemos apoyado la bicicleta sobre la valla, vamos a tener que crear una sombra de la bicicleta sobre las maderas de la valla. Y nos vamos a fijar en las propias referencias de la foto. Esto también os lo menciono en ese vídeo. Es muy importante siempre tomar referencias, ver referencias. Y en este caso tenemos una muy buena referencia que es la propia foto del paisaje. Y si nos fijamos, pues vemos que por la parte superior la valla está iluminada, mientras que por la parte inferior está en sombra. Y aquí en el suelo vemos también que hay una zona ensombrecida justo donde están los maderos de la valla. En los árboles también podemos apreciar que en la parte superior están iluminados, mientras que en la parte inferior pues hace sombra, lo cual nos indica un poco la dirección o el ángulo de incidencia de la luz. Y eso es lo que vamos a tener que aplicar a la hora de crear la sombra de la bici. Como digo, vamos a crear la sombra con estilos de capa. Entonces vamos a venir aquí a FX, opciones de fusión. El estilo que yo voy a trabajar va a ser el de sombra paralela, pero que sepáis que se puede utilizar cualquier otro estilo para crear una sombra. Siempre y cuando os sirva para oscurecer la zona, cualquier estilo podría servir. Incluso los que tienen un nombre que nos parece indicar que sirven para hacer luces, por ejemplo los de resplandor interior. Este estilo, como veis, lo que hace es iluminar porque está usando un modo de fusión que ilumina, pero si yo le cambio el modo de fusión a multiplicar,
veis que ya no está iluminando, está oscureciendo. Entonces incluso este estilo, que en principio no sirve para oscurecer, también me podría servir. También podríais utilizar el de superposición de colores, por ejemplo, y os serviría para hacer lo que os enseñé en el tutorial de cómo crear sombras con capas de ajuste. Veis que el efecto es un poco el mismo. Esto lo ponemos en modo multiplicar y también os serviría para hacer una sombra. Lo mismo con el degradado, quiero decir que vosotros os ponéis a probar y podéis utilizar varios estilos. Esto lo comento porque a pesar de que yo en los tutoriales os lo explico sobre un ejemplo, pues no significa que luego tendráis que aplicar eso a todas las imágenes. No. De igual forma, en el tutorial de el crear sombras con capas de ajuste, yo lo hice con una capa de color sólido, pero se puede hacer con otras capas de ajuste, ¿vale? No tenéis que copiar siempre los tutoriales al 100%. Tenéis que entender la técnica para luego poder aplicarla en otras fotografías. En este caso, como digo, yo voy a ir al de sombra paralela. Primera cosa que tenemos que tener en cuenta, que también está en ese vídeo que os menciono, el de 5 consejos para crear sombras. No se pueden hacer sombras negras, las sombras tienen que tener tonalidad. De hecho, voy a cancelar un momento, vamos a tomar el cuentagotas y vamos a comprobarlo nosotros mismos. Vamos a acercarnos aquí a la zona de la valla, que vemos que claramente aquí hay una luz. Fijaros, es un color gris clarito. Y vamos a ir bajando y vamos a ver qué pasa cuando llegamos a la zona de la sombra. Mirad, ahí estoy en zona de sombra. Es un marrón oscuro. Incluso me voy a ir a la zona más oscura, que es ahí justo en el límite. Y vamos al selector de color y vamos a ver qué color me ha tomado. Fijaros, un marrón bastante oscuro, pero no tiene nada que ver con el negro. Fijaros, el negro 100% y el marroncito oscuro. Bueno, pues lo que os digo, las sombras siempre van a tener tonalidad. De hecho, si yo me muevo por la imagen, por ejemplo, vámonos a ir aquí al suelo, a la zona donde está la sombra de la valla. Mirad, en esta zona hay una sombra. Pues si yo tomo una muestra, fijaros, el color más oscuro que yo localice, ¿veis? Es un verde amarillento, porque es zona de hierba, bastante oscuro, pero no tiene nada que ver con el negro 100%. Bueno, pues aquí lo que podemos hacer es, antes de entrar en los estilos de capa, elegir ya el color que vamos a utilizar para la sombra. Y podemos tomar uno de estos de aquí de la propia valla, que como veis ya tiene unas zonas de sombra, pues uno de estos marroncitos. Este me podría servir. Vamos a ver el código. Es el 423636, es un marrón clarito, como veis, nada que ver con el negro 100%. No pasa nada porque sea un color clarito, porque como vamos a trabajar en modo de fusión multiplicar, siempre nos va a dar como resultado la fusión un color más oscuro. Entonces con este color vamos a trabajar. Entramos de nuevo en la sombra paralela y aquí en el color lo primero que hacemos es seleccionar pues este color de aquí, que es el que tomamos de muestra. ¿Veis? El 423636. Ok. Y vamos a ponerlo en modo multiplicar, con lo cual, pues como veis, ya tengo por aquí la sombra. Voy a cancelar otro momento porque voy a poneros una capa de control para ver en todo momento muy bien lo que hacemos, porque yo creo que si no en el vídeo no lo vais a ver. Voy a poner color blanco y de esta manera creo que lo vais a poder visualizar mejor. Le bajo un poquito la opacidad y yo creo que así vais a ver mejor la sombra. Esto lo hago solo para mi tutorial, no tenéis que copiarlo vosotros. Bien. Cambiamos el color, que es en el punto que estábamos. Muy bien. 42, 36, 36. Ahí podéis ver ya la sombra que va apareciendo. Lo siguiente que vamos a hacer, la opacidad en principio la vamos a dejar al 100% porque así visualizamos mucho mejor la sombra y luego ya la bajaremos. El ángulo es muy importante. Este ángulo lo que me indica en realidad es el ángulo de incidencia de la luz. ¿Veis? Definir el ángulo de fuente de luz. No es el ángulo de la sombra, es el ángulo de la luz. Entonces, como hemos visto en la valla que la sombra en este caso está en la parte inferior, pues la de la bici también debe de ir en la parte inferior. No podemos ponerla así al revés y que esté en la parte superior porque estaría mal. Así que el ángulo, pues más o menos el que tendría la valla, que me colocaría la sombra pues aquí abajo. Y yo creo que lo voy a inclinar un poquito. Mirad, yo lo voy a dejar en 76, que venga así un poquito inclinada la luz, ¿vale? Y como veis, pues me genera esta sombra que va hacia abajo, igual que la sombra de la valla.
Ahora me meto en estos tres parámetros: distancia, extensión y tamaño. La distancia en realidad lo que hace, pues como su propio nombre indica, es separarme más o menos la sombra. Si yo le subo el tamaño a la distancia, pues veis que la sombra se va separando del objeto. En este caso queremos una sombra bastante pegadita porque la bici está bastante cerca de la valla. Si estuviese más separada, pues podría ponerle una mayor distancia, pero como está bastante juntita, porque le hemos colocado justo pegada a la valla, la distancia tiene que ser corta. Entonces yo creo que voy a ponerle 6. La extensión es digamos, la amplitud de la sombra, que veis que se puede subir. En este caso yo creo que la voy a dejar a 0, o como mucho le puedo poner un 1% o un 2%, no más, porque si no ya se va a ver raro, sobre todo en esta zona de los radios de la bici. Sí, yo creo que la voy a dejar en un 1%. Y el tamaño en realidad se refiere a la definición de la sombra. Cuando nosotros en la imagen vemos que hay sombras definidas con unos bordes bien definidos, unos bordes duros, pues el objeto que añadamos también tiene que tener una sombra igual. En este caso vemos que en la imagen no había sombras definidas. De hecho, aquí en la zona de abajo, donde hace sombra este madero de la valla sobre el suelo, no hay una sombra definida, ni tampoco vemos que haya una sombra proyectada de la valla. No, las sombras de la escena en general, de la foto original, son muy sutiles, por lo tanto en este caso la de la bici también, y por eso vamos a subirle el tamaño, porque si se lo bajamos veis que tenemos una sombra súper definida en los bordes. Vamos a subirle el tamaño para que esté más difuminada. Tampoco nos vamos a pasar, pero yo creo que en 8 podría estar bastante bien. Entonces en mi caso, repito, el color, el que os he dicho, modo de fusión multiplicar, ángulo 76, distancia 6, extensión 1, tamaño 8. El contorno en este caso no lo vamos a cambiar porque nos sirve el lineal. Estos contornos de aquí suelen ser para hacer efectos de texto. Y el ruido, en este caso, sí podemos ponerle un poquito, por ejemplo un 1%, para darle un poquito de vidilla y de textura a la sombra. Y ya para terminar, la opacidad, que la habíamos puesto al 100% para poder visualizar bien la sombra, sí que la vamos a bajar porque la sombra no es tan intensa, y yo creo que la voy a dejar, bueno, la voy a poner a un 70%. Cuando terminemos le damos en OK. Y ahora mismo pues ya tendríamos la sombra de la bici sobre la valla. Con esta capa de control blanco la veis mucho mejor. Mirad si le subo la opacidad. ¿Veis? Ahí tenemos la sombra de la bici. Pero ¿qué pasa? ¿Qué os mencionaba yo en este vídeo de 5 consejos para crear sombras? Que no puede haber sombras en el aire, ¿vale? Esto es física pura. Entonces, en este caso, he elegido ya esta imagen adrede de la valla, porque si os fijáis, la bici en realidad solo se apoya en la zona donde hay madera. En los huecos de la valla no está apoyada, está en el aire. Entonces lo que tenemos que hacer es borrar la sombra de aquellas zonas que estén en el aire. Por ejemplo, pues la zona del manillar, aquí este pedal de aquí también está en el aire. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues con ayuda de una máscara de capa. Pero ¿qué pasa si yo creo una máscara de capa en la capa de la bicicleta? Vamos a hacerlo para que veáis lo que pasa. Yo tomo la herramienta pincel y cuando yo, con un pincel de estos normalitos, me pongo a borrar, por ejemplo, aquí en la zona del manillar, lo que estoy haciendo es borrando todo el contenido de la capa, no solo el efecto del estilo de capa, sino también el contenido de la capa. Entonces lo que tengo que hacer en este caso es separar el efecto del contenido de la capa. Para ello voy a borrar esta máscara de capa que no me hace falta. Esto lo vamos a hacer una vez que estemos 100% seguros de que ya tenemos el efecto, el estilo de capa creado, ¿vale? Porque luego ya no va a ser editable. Ahora sí es editable. Hacemos doble clic y lo podemos volver a editar. Cuando ya estemos seguros de que tenemos el estilo creado, vamos a separarlo de la capa. Nos situamos sobre el estilo, botón derecho y le decimos crear capa. Y esto lo que hace, como veis, es que me deja por un lado la bicicleta y por otro lado la sombra. ¿Veis? Yo ahora con esta sombra, si lo necesitase, que no es el caso, pues con control T la podría transformar y me la puedo llevar a donde yo quiera, incluso
voltearla verticalmente, distorsionarla, lo que haga falta, ¿vale? No es el caso, así que cancelo. En mi caso lo que quiero es solo enmascararla. Entonces voy a crear la máscara de capa en la capa de la sombra, ¿vale? Máscara de capa, me acerco y vamos a borrar aquí con color negro, con el pincel sobre la máscara de capa, vamos a borrar toda esta zona de aquí con una opacidad del 100%, las zonas donde la bicicleta está sobre el aire. En este caso, como es una valla, es súper fácil hacerlo. Lo vamos a hacer de la siguiente manera, seleccionando todas las zonas huecas de la valla y borrándolo en la máscara de capa. Entonces para ello voy a ayudarme de la herramienta lazo poligonal. Así que selecciono, pues mira, aquí esta zona superior del manillar. Para añadir una nueva selección manteniendo la anterior, le damos aquí en el segundo icono de añadir a la selección. Seleccionamos este hueco de la segunda valla, así. Solo, como veis, el hueco, que es donde está, digamos, la bicicleta en el aire, no está apoyada en nada. Aquí sí que está apoyado el asiento sobre este madero. Aquí sí que está apoyada la rueda y esta parte del cuadro sobre el madero, pero aquí ya no. Entonces seleccionamos todos los huecos de la bicicleta. Aquí, por ejemplo, no voy a seguir hasta aquí atrás, sino que paro justo en la columna de la valla y selecciono solamente ahí el hueco. Y ahora me acerco y selecciono la otra parte. Así, así. Aquí igual, esta parte de aquí de la pieza no tiene sombra en el aire. Y por último, en la zona del suelo, aquí sí que tenéis que tener cuidado porque solo hay que seleccionar ahí, solo la parte, digamos, donde la bici no apoya. Aquí, por ejemplo, voy a hacerlo solo hasta el pedal porque entiendo que esta parte de la rueda sí que está apoyada sobre el suelo. El pedal, como está muy cercano al suelo, también hace una ligera sombra sobre el suelo. El pie sí que está apoyado y en este caso continúo por aquí. La rueda, esta parte de la rueda sí que está apoyada hasta aquí. Y esta otra parte de la rueda desde ahí hasta aquí. Así. Y me ha quedado esta parte de aquí donde va la cadena, desde aquí, así, toda esta parte. Cuando ya he terminado de hacer las selecciones, me aseguro que he seleccionado todas las zonas que están, digamos, la bici en el aire. Con la máscara de capa seleccionada, me vengo a edición, rellenar y aquí en contenido voy a elegir el color negro y le doy a OK. Con control D saco la selección y como veis me ha borrado pues todas esas zonas que yo he seleccionado. Y la sombra, voy a subir un momento la capita de blanco. Si os fijáis, solo me ha quedado en la zona de los maderos. Si quito la bicicleta se ve perfectamente. Solo en las zonas de apoyo de la bicicleta sobre el madero. Todo lo demás está en el aire. Bajo la opacidad y ahí lo podéis ver perfectamente. ¿Veis? La sombra solamente en la zona de los maderos. Lo demás no tiene sombra. Aquí me he dejado un huequito. Lo voy a borrar ya directamente con el pincel. Herramienta pincel. En la máscara de capa voy a borrar en color negro esta parte de aquí que yo creo que me he pasado un poco. Ahora lo que tenemos que hacer es arreglar un poco lo que hemos dejado aquí en las ruedas. Lo que sería la sombra con los estilos de capa ya la hemos hecho, ya la hemos terminado. ¿Podría terminar aquí el tutorial? Sí, pero esto así tal y como está no está correcto. Esto hay que continuar. Ahora lo que hay que hacer es arreglar esta zona de aquí de las ruedas. Entonces en la propia máscara lo que voy a hacer es borrarle un poquito por aquí, esta zona de aquí porque me ha quedado muy intensa, muy oscura. También voy a borrarle un poco esta zona de aquí porque creo que se sale demasiado para afuera. Y en la otra rueda lo mismo.
Si os fijáis, yo estoy con una opacidad del 100%, pero ahora mismo estoy con la tableta y no estoy trabajando con una opacidad del 100%. Estoy controlando la opacidad con la presión de la tableta. Vosotros con el ratón le bajáis la opacidad, por ejemplo, a un 35, 40%, vais probando y le borraríais esta zona de sombra que ha quedado aquí bastante dura de haber hecho la selección con el lazo, así por ejemplo, y ya quedaría mucho mejor. Ahora vamos a crear una capa, por ejemplo, por encima de esta y vamos a renombrarla a sombra. Lo que vamos a hacer es arreglar un poco esta sombra de aquí de las ruedas y sobre todo vamos a crear la sombra que falta, que es la sombra que proyecta la bicicleta en su perpendicular al caer. Lo voy a hacer en esta zona de aquí. Esta parte de la bicicleta está haciendo una sombra sobre aquí, esta parte hace una sombra sobre aquí, ¿vale? Esta parte de arriba del cuadro ligeramente, pero también hace una sombra sobre ahí, y todo eso es lo que tenemos que reflejar en el suelo, que ahora mismo no existe. Y para ello vamos a utilizar la técnica que os expliqué en el primer tutorial de técnicas de sombras, que es crear sombras a mano alzada, es decir, la vamos a dibujar nosotros. Tenéis ese tutorial en las tarjetas. Voy a utilizar en este caso un color que voy a tomar también la muestra, pero necesito quitar un momento esta capita de relleno de color que me permite ver mejor la sombra. Y voy a tomar una muestra de aquí, de la zona del suelo. Entonces con el cuentagotas, tecla Alt para que me salga el cuentagotas, voy a tomar una muestra de aquí, de la zona del suelo, un color que vea que sea así un poco oscurito. Yo creo que uno de estos así verdosos me podría servir. El código que ha tomado, mira, es un marroncito, 534838 en mi caso. De hecho lo voy a oscurecer un poquito más. A ver, por ejemplo este 40372B. Y voy a poner esta capa de la sombra en modo multiplicar para que así sea todavía un poquito más oscuro ese color. Y ahora voy a activar de nuevo la capa de esta de referencia porque es que me permite ver mucho mejor la sombra que estoy dibujando. Lo que voy a hacer es en esta capa dibujar la sombra de contacto de la bicicleta sobre el suelo. Para ello voy a achatar un poquito el pincel porque creo que en este caso me va a quedar mejor. Y con un pincel básico de Photoshop, por ejemplo, de borde difuso, la opacidad en vuestro caso la vais a bajar, probáis con unas opacidades de entre un 30 y un 50%, vais probando y luego la vais bajando según vuestras necesidades. En mi caso controlo con la presión de la tableta. Voy a incidir un poco en esta zona de aquí para hacerle la sombra justo de contacto. En esta zona de aquí justo está tocando la rueda con el suelo. Entonces ahí le voy a hacer una sombra un poco más intensa. Y luego en estas zonas de aquí, que vemos que la bicicleta está la rueda más cercana al suelo. Mirad, voy a poner unas guías porque así delimitamos mucho mejor. Hasta aquí hace sombra la bicicleta. Y hasta aquí también. Y luego evidentemente la línea base de contacto está aquí. Entonces en esta zonita de aquí es donde tenemos que dibujar la sombra. Bueno, pues vamos allá. Hago el pincel un poquito más grande. En esta zona de aquí que vemos que está más cercana vamos a hacer una sombra así un poquito más intensa. Justo hasta aquí. Aquí por ejemplo que esta pieza donde va la cadena creo que también está bastante cercana al suelo. También le voy a hacer una sombra así digamos un poquito más intensa. Mientras que en esta zona de aquí, que lo que haría sombra sería el cuadro de la bici, aquí una sombra un poco más sutil, porque bueno, no llega tanto hasta ahí. Me he pasado con intensidad, esperad. Control Z para deshacer y pinto esta zona de aquí. Y después pues esta zona de aquí de atrás. Algo así. Con Control H oculto las guías, Control 0 para centrar. Y ahí tendría la sombra de la bici, ¿veis? Mirad, el sin sombra con sombra. Yo creo que así queda mucho mejor. Incluso podría darle un poquito más de intensidad en esta zonita de aquí bajo las ruedas. Yo creo que me he llevado la sombra un poco para adelante. Con Control T voy a bajarla un poco. Ahí. Y yo creo que así podría estar bastante bien. Esto con calma vosotros lo hacéis mejor. Y ya para terminar, y ahora voy a quitar la capa de esta de relleno de color blanco. ¿Veis? Ahí tendríamos la sombra de la bici. ¿Veis?
vamos a ensombrecer un poco, oscurecer un poco la bici, y para ello, pues por qué no, vamos a poner en práctica lo aprendido en el tutorial de cómo crear sombras con capas de ajuste. Entonces vamos a crear una capa de ajuste. En el tutorial yo la utilizaba de color uniforme, pero en este caso la voy a cambiar. Venga, voy a probar con curvas. Podéis utilizar cualquier capa de ajuste que sirva para oscurecer. Vosotros haced pruebas y jugando aquí con los modos de fusión podéis hacer prácticas hasta que veáis que encontráis una que os sirva. Como digo yo, voy a irme a una de curvas en este caso y quiero que solo le afecte a la bici, así que voy a poner aquí como máscara de recorte. Y ahora simplemente lo que voy a hacer es bajar un poquito aquí la curva en la zona, digamos, de los medios tonos. Si la bajo exageradamente veis que la bici se oscurece. Bueno, pues simplemente un poquito, ¿vale? Tampoco nos vayamos a pasar. Incluso si quisiera podría darle una tonalidad si me voy a las curvas de color. Por ejemplo, en los rojos, si yo le bajo, le doy una tonalidad azulada. Si le subo, le doy una tonalidad rojiza. Las curvas de color funcionan de la siguiente manera. Veis que hay una diagonal en medio, ¿no? Pues de la diagonal para arriba me va a dar la tonalidad que me indique aquí, rojo, verde o azul. Y de la diagonal para abajo me va a dar el color contrario. En este caso del rojo sería el cian, en el caso del verde el magenta y en el caso del azul el amarillo. Entonces, por ejemplo, en el rojo voy a subirle nada, un poquitín. Y en el azul voy a bajarle para darle amarillo, ¿veis? Le daría amarillo, pues vamos a bajarle nada, también un poquito, muy poquita cosa. Así, por ejemplo. Y así tendría el efecto de la curva, ¿veis? El antes y el después. Como las curvas, en este caso, ya es un ajuste que trabaja con la luminosidad de la imagen, puedo dejar el modo de fusión en normal. En otras capas de ajuste pues podemos probar aquí los modos de fusión y ponerle pues multiplicar o alguno que oscurezca para indicar que eso es una sombra. Y ahora lo que voy a hacer es que en la máscara de capa voy a enmascarar algunas zonas. Por ejemplo, voy a enmascarar esta parte de aquí de arriba con color negro, pinto sobre la máscara. Esta parte de aquí de arriba del manillar, también esta parte de aquí del asiento del sillín. Y un poquito pues estas zonas de aquí que están más iluminadas. También para justificar un poco, pues bueno, esa iluminación propia que tiene la bici. 4 toquecitos y ya está. Mira el antes y el después. Y ya está. Aquí terminaríamos el tutorial. Vamos a hacer un brevísimo repaso de lo que hemos hecho. Hemos creado la sombra paralela de la bici sobre la valla con ayuda de los estilos de capa, concretamente con el estilo de sombra paralela. Hemos visto cómo podíamos separar la sombra paralela del contenido de la capa para poder crearle una máscara de capa y enmascarar aquellas zonas donde no debía de haber sombra, porque las sombras no existen en el aire, por lo tanto, pues zonas de la bici que están en el aire, ahí no se proyecta sombra. Hemos tenido en cuenta también el no hacer sombras negras. Hemos visto las propias referencias de las fotografías que estábamos trabajando. Hemos creado una sombra, tanto la de contacto como la proyectada de la bici en el suelo, utilizando la técnica de crear sombras a mano alzada, es decir, dibujándolas nosotros mismos. Y por último, pues hemos ajustado un poquito la tonalidad y la luminosidad de la bici, que estaba muy iluminada, con la luminosidad de la escena con ayuda de una capa de ajuste. Le hemos hecho una ligera sombra con una capa de ajuste. Y como veis aquí, pues estamos poniendo en práctica todo lo visto en tutoriales anteriores, tanto en el tutorial de consejos para crear sombras como en los tutoriales de las otras técnicas para crear sombras. Como veis, es un tutorial bastante completito. Espero que haya sido de utilidad para vosotros, espero que os haya quedado todo claro. Si tenéis alguna duda podéis dejar un comentario que yo en la medida de lo que pueda os la responderé. Recordad también que yo no soy ninguna profesional del tema, yo soy aprendiz también como vosotros. Simplemente estoy compartiendo pues lo aprendido durante todos estos años con aquellas personas que todavía no lo sepan, porque pues a lo mejor hace poquito que han empezado con Photoshop o les cuesta un poco más. Sé que es un tema bastante complejo. Por supuesto, acepto también sugerencias, correcciones o lo que sea de una persona que sepa más que yo, que me pueda aportar algo,
porque todos estamos aquí para lo mismo, para aprender. Sin más, yo me despido de vosotros hasta un próximo tutorial. Recordad suscribiros al canal y activad la campanita para poder recibir la notificación y no perderoslo. Así que lo dicho, hasta la próxima.